Y bueno, que los patitos, vamos con Aberri-Gunner para el periodo entre el año de 1946 hacia el 1951. Tiempo de esperanza, exilio. ¿Por qué esperanza? Pues el final de la Segunda Guerra Mundial. Esperanza por el fin del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania. Pero las cosas no siempre salen como uno desea. Por tanto, 1946-1951, exilio. Final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo en el conjunto de Europa trajo consigo la esperanza de la pronta caída de la dictadura franquista, y los Aberri-Gunners, inmediatamente posteriores a la guerra, irradiaron grandes dosis de ilusión en el conjunto de los vascos. Los días de la patria continuaron celebrándose en el exilio, con la presencia cada vez mayor de vascos de diferentes ideologías. París, donde se instaló definitivamente el gobierno vasco, en el Palacete L'Avenue Marceau, luego traicionado, pero no este periodo, sino después, en el siguiente. Traicionado por un tal François Mitterrand, ministro de Justicia, con una declaración de, entre comillas, justicia de Vichy, 1942, en una época de ocupación de París y de Francia. ¿Cuál es alucinante? Y Paralde también, Buenos Aires, Caracas, México. Estos núcleos en los que existían importantes colonias de vascos, allí se celebraron Aberri-Gunner con actos festivos que solían incluir actos y eventos religiosos, banquetes, conferencias y exhibiciones de folclore y cultura vasca en general. Todo ello con el objetivo de dar a conocer internacionalmente la situación por la que atravesaba el pueblo vasco. Asimismo, el Día de la Patria recuperó cierta presencia en el interior, donde la resistencia vasca, que vivía sus mejores momentos, colocó icurriñas, realizó pintadas e interceptó emisoras de radio franquista, tratando de hacer de la Aberri-Gunner un día de resistencia contra la dictadura franquista. Hoy conmemoramos una fecha que nos recuerda la vida y en la que nuestro pueblo ratifica sus ansias y propósitos de vivir. La resurrección de Europa, intensamente deseada, coincide con nuestra resurrección como pueblo. Ninguna fecha es más propicia para renovar nuestros actos de fe y para poner nuestra voluntad al servicio de nuestras bien fundadas esperanzas en la libertad. Y veréis un día que se acerca, compatriotas, como nuestra lucha pasada y nuestra adhesión a los valores de nuestra tradición de libertad nos han conducido a situarnos en línea y ocupar un lugar de acuerdo con nuestros nuevos tiempos, con las nuevas esperanzas en esta Europa resucitada que quiere ser hogar de pueblos libres, no un sepulcro cerrado por las tiranías. José Antonio Aguirre y Lehendakari de todos los vascos, 1947. Y aquí nos encontramos con un banderín de 1950. Hemos de decir ciertamente que este periodo, 1946-1951, resuena en el origen del mal, de ese cáncer que supuso el terrorismo, la organización ETA sobre tierra vasca, y que cimenta su existencia por la misma razón por la que en el posterior tiempo a la llamada Edad Media, que es retroactiva, ¿no? En la Edad Media no sabían que era la Edad Media. La configuraron después, cuando se abre la posibilidad de la época del Renacimiento, con la idea de decir que todo lo que hay entre lo que quieren ensalzar, que es el periodo clásico greco-latino, y lo que supone la realidad del 400, 500 y el 600 en la península itálica, con Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, Brunelleschi y muchos otros, Tiziano, pues era enlazar con la ausencia completa de todo lo que había en medio. Y hasta el punto de que cuando alguien te dice, eso es medieval,
sabes que tiene una carga negativa en ese aserto. Y luego volverá a pasar algo parecido, que lo recogerá Carlos Marx con la situación aquella de la Ilustración, siglo XVIII en Francia, con la idea de que todo lo que hay en medio, desde la etapa grecolatina hasta la etapa de la Ilustración, es propio del feudalismo. Y ellos van a liberar, son libertadores de pueblos, de personas. Son la revolución, la vanguardia de la revolución, que la Revolución Francesa enlazará a la Revolución Bolchevique. Y por eso Marx habla de lo que habla en sus pensamientos. En estos tiempos son en los que se incorpora el gobierno vasco, el Lehendakari, a la conferencia de San Francisco a través de Jesús de Galíndez, a la conferencia de La Haya de 1948-49, la creación posterior de los nuevos equipos internacionales, precisamente en 1951-52, en el Palacete de la Avenue Marceau, que será el embrión de la Internacional Demócrata Cristiana y del Partido Popular Europeo, de cuyos orígenes está el EAJPNV, de la presencia de Jesús de Galíndez en la representación ante la ONU en Nueva York. Es, por lo tanto, un tiempo de esperanza, de trabajo febril del Partido Nacionalista Vasco, del gobierno vasco, de trasladar la sede formal del EBB a Beirís, en la ciudad capital del País Vasco francés, el Euskadi continental, para tenerla en tierra vasca. Es el momento de la delegación en el interior, de la situación en el interior, la delegación del interior, la comisión delegada del gobierno vasco, para estar en los dos lados, cosa que no fue frecuente en otras realidades institucionales del ámbito previo de la Segunda República, ya sean, por supuesto, la propia institución republicana, hasta el punto de que solicitarán al Lehendakari convertirse en el primer ministro de la República en el exilio, cosa que se negará. Y, por supuesto, a diferencia de lo que le pasa por voluntad de algunos de sus dirigentes al exilio catalán y del gobierno de la Generalitat, el señor Pla, o fue... ¿cómo era? El presidente del Parlamento. Pido disculpas, pero el que sí estaba por ahí era Tarradellas y sus cosas, que no en este periodo, sino en el posterior, que tuvo sus complicaciones para con la realidad del pueblo vasco. Y por supuesto el tema de Galicia, con Castelao, el tema de Buenos Aires y la dificultad de conexión, el exilio con la parte interior en la propia Galiza. Hay tres momentos interesantes que mencionar en este periodo. 1947, Aberreguna, con importante concentración en Bilbao, preludio de la huelga general, prevista para el 1 de mayo. Es un momento interesante donde hubo huelgas generales, impulsadas en buena medida por el gobierno vasco. Recordemos, huelgas generales, no solamente con contenido económico, sino también político. Y en el comienzo de esa situación de la dictadura, aunque con la realidad de que ha terminado el periodo de la Segunda Guerra Civil, de la Segunda República, de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial. Franco remodela Raza, aquella de Jaime de Andrade, que tiene una primera versión de 1940 y luego una versión posterior, que es amputada respecto de lo que hacía de elogio para el Tercer Reich y Benito Mussolini, la Italia fascista y todo aquel periodo, reordenando lo que era la propuesta guionística. Y por tanto hay elementos que marcan esa pulsión, y como decíamos, ese libro de Los años oscuros, en donde lo que estaba comentando, de que cuando tratas de decir todo lo anterior, hasta un momento en donde tenemos
el origen, la Edad Dorada, el momento más lúcido, como pudo ser, por ejemplo, de Irán, el periodo de la Segunda República, la Guerra Civil, los gudaris ahí luchando por la libertad. Luego vendría un periodo oscurantista, donde el PNV y el gobierno vasco se tomarían unas vacaciones, no hubo nada, después de la finalización de la guerra en tierra vasca, acomodaticios, desde el 37 hasta el 57, 20 años de ausencia completa, y por eso es importante libros como ese de ahí, de los años oscuros, de Jean-Claude Lagon, de Iñaki Anasagasti y Koldo San Sebastián, explicando claramente por qué hay una realidad soterrada e interesada por algunos, en donde en esos años oscuros, donde a veces falta información, hay una realidad en donde el gobierno vasco impulsa acciones de gente ligada a Eusko Alderdi Jeltzalea en el interior y en el exterior, tratando de vincular esa realidad respecto de la transición de un régimen fascista a un régimen democrático. Hemos de recordar la retirada de embajadores de Madrid, la vocación de no inscribir al Estado español en las instituciones internacionales que se están creando, especialmente, por ejemplo, la ONU, la idea respecto de mantener esa tensión, que resulta curioso porque el primero que dice que no hay que buscar tres pies al gato será Stalin, respecto de a buscar de alguna manera brusca una realidad distinta. Incluso fue el que más acopio hizo de argumentos para no entrar militarmente en España, año 44-45. Resulta paradójico, porque esos años son los de los maquis por el Partido Comunista de España, y alguno que quedó en alguna montaña, como un par que quedaron en la zona de Cantabria, en algunos montes, y por eso luego, bueno, esta memoria que a veces es recuperada en los tiempos más actuales, en el siglo XXI. En 1948, mientras el gobierno vasco lo celebra en la Barreguna, en Don Iván, en Loichún, a las 3:30 de la tarde, la resistencia vasca interfiere las ondas de Radio San Sebastián para emitir un mensaje del Lehendakari Aguirre, y aparecen Icurriñas en el puente colgante de Bilbao. Me niego a decir puente colgante de Portugalete porque ya tuve una discusión en la oficina de la Secretaría del EBB en Sabinechea, en donde evidentemente hay una parte central que es de Bilbao por el puerto, pero una parte está en Portugalete y otra está en Guecho, y la sede posterior de la empresa gestionadora del puente colgante está en Guecho. Con lo cual, ¿de dónde es más el puente? Sobre todo teniendo en cuenta que el que lo ideó era un arenero, con lo cual de Guecho. Pero bueno, ciertamente aparecen Icurriñas en el puente colgante en 1948, aquel día. 1949, corte de la emisora Radio Bilbao para emitir un mensaje del Lehendakari Aguirre, con lo cual se van haciendo cosas pequeñitas, no son trascendentes, pero se van haciendo elementos que son importantes, que son relevantes para mantener la tensión en lo alto. Tenemos aquí ciertamente unas imágenes que podemos ver de aquí la Barreguna, en donde encontramos la patria vasca, en sus vertientes del Pirineo, en donde se encuentran la inmensa mayoría de patriotas vascos residiendo en el territorio insular que pertenece a los vascos desde tiempo inmemorial. Los países de Europa en donde viven familias vascas exiliadas de su territorio propio, en las repúblicas americanas en donde las familias vascas forman una colectividad claramente destacada, en Filipinas, en Australia, en todas partes hay vascos, y allí donde hay vascos está Euskadi, está la patria, y en todos esos lugares se celebrará con emoción y con entusiasmo este magnífico día que va tomando cuerpo en nuestros hábitos y tradiciones. A ver, alguna. Alderdi, marzo 1950. La vida es lucha, y como tal, nunca será posible. La patria, sin dolores y sin penas. Manuel Robles Aránguiz, EAJPNV 1946.
El Día de la Patria ha de reavivar los más nobles ideales, levantando nuestros espíritus y uniendo a todos los vascos en la grandeza de su destino, cuya continuidad histórica va preparando aceleradamente las circunstancias cada día más favorables. José Antonio Aguirre y Lecube, lehendakari de todos los vascos, 1946. Esta fiesta, que hasta la guerra fue una conmemoración instituida y mantenida por EAJ-PNV, ha visto compartida su significación por todos los sectores del pueblo, compenetrados a través de las vicisitudes comunes en un mismo sentimiento y bajo una misma bandera. Es admirable armonía, de la que es expresión el gobierno de Euskadi. Por esta razón, el gobierno vasco ha acordado celebrar oficialmente a Berri Eguna. Euskodeia, la voz de Euskadi, 3103-1947. En algún lugar de Euskadi, la resistencia interior hará sentir su voz gallarda y heroica. En muchos saludarán la fecha con banderas bordadas en la clandestinidad. En Europa y en América, los que tienen la dicha de poder manifestarse se reúnen en fiestas, comidas y bailes. Jesús de Galíndez, mártir de la libertad. EAJ-PNV, 1948. Vascos. Berri Eguna es un día de lucha contra los enemigos del bienestar y la libertad de nuestro pueblo. De lucha que fortalezca la unidad combativa de las fuerzas de resistencia vasca. Que comprende y compenetre mejor los sentimientos de todos los patriotas para alcanzar nuestras victorias republicanas el 14 de abril y el 1 de mayo, para alcanzar la victoria absoluta sobre todos nuestros enemigos, sabedores de que sin República Democrática Euskadi jamás avanzará por el camino de su bienestar y libertad. ¡Viva Berri Eguna! ¡Viva la República! ¡Gora Euskadi! Partido Comunista de Euskadi, 1948. Está próxima la fecha de Berri Eguna y todos los patriotas debemos conmemorarlo de forma que las iniciativas que se apliquen hagan sufrir a los enemigos. Ugetistas, compañeros todos, pueblo vasco, viva Berri Eguna, viva el 14 de abril, viva el 1 de mayo. UGT de Euskadi, 1948. Un día que no reputamos lejano, volveremos a celebrar la fiesta patria en Euskadi, en forma de apoteosis nacional, con el concurso del pueblo vasco entero, proclamando para siempre que Euskadi ha resurgido definitiva y gloriosamente. Alderdi, marzo 1950. Aquí vemos un par de imágenes. Aquí, como es 1949, y al lado vemos 1939, por Dios. Pero bueno, es interesante. Lo mismo que aquí vemos la resistencia vasca se manifestó el día de Berri Eguna, los vascos unidos en el día de su patria Berri Eguna, 1950. El domingo, a eso de las 2 de la tarde, la emisión normal de Radio San Sebastián fue súbitamente interrumpida. Un speaker tomó la palabra en español y en vasco y lanzó un llamamiento entusiasta al pueblo vasco del que ese era día de la fiesta nacional. Invitó a los radioescuchas a escuchar la radio clandestina vasca y terminó con el grito de los patriotas vascos, Gora Euskadi Eskatuta. Le Populaire, abril 1947. Durante el Día de la Patria, todas las ciudades y los pueblos del país han sido recubiertos de pasquines con inscripciones antifranquistas en lengua vasca y en español, así como con banderas del pueblo vasco. Lauve, abril 1947. Día de la Patria, celebrado primero por una sola organización política, ha sido festejado por todos los vascos demócratas sin distinción. Los que se hayan exiliados han podido hacerlo libremente y los que están en Euskadi lo han hecho como lo han podido, a espaldas de sus sojuzgadores o en la intimidad de sus hogares y de sus corazones. Por todo ello, el Día de la Patria tiene hoy, pese a todo, un alcance más profundo que nunca en orden a sentimiento vasquista. Es la esperanza de los vascos de que la democracia y la libertad imperarán al cabo
en nuestra tierra. Eusko-Della, la voz de los vascos en América, 10-04-1950. Aberreguna ha llegado a ser para la policía franquista una seria preocupación. También este año se ha observado grandes preocupaciones en Bilbao, San Sebastián y otras poblaciones ante el temor de que se registraran concentraciones o alguna manifestación espectacular de la resistencia vasca, como colocación de banderas en lugares visibles, interrupción de las emisoras de radio, etc. Eusko-Della, la voz de Euskadi, 15-04-1951. Y es que el franquismo no fue monolítico, ciertamente. Más allá de lo que hemos comentado sobre el franquismo en algún momento en este canal, en otros vídeos, puede distinguirse 5 etapas económico-políticas. A. La guerra de exterminio, 1936-1939, y la emergencia y consolidación del liderazgo de Franco. B. La posguerra entre 1939 y 1951 como dictadura predominantemente militar, con ajusticiamientos, ya con tribunales militares y campos de concentración y batallones de trabajadores, y con una apuesta económica por la autarquía, en la absurda idea de una economía autosuficiente y con el sector público fuerte, el INI, y un proteccionismo desmedido que hundió el país en la miseria y le dejó de paso fuera del Plan Marshall. Entre 1946 y 1951 la autarquía se relajó y pasó a buscar contactos internacionales. Con el triunfo aliado en 1945 y el temor al aislamiento total, se aceleró la institucionalización en busca de la coherencia y legitimación. Ley de sucesión en 1947 hasta iniciarse la recuperación en los años 50. La necesidad de homologarse ante las potencias vencedoras llevó al franquismo, que había sido aliado no combatiente, con aquellas comillas, de las potencias del eje en la contienda mundial, a relajar la represión masiva y a insistir en un anticomunismo y catolicismo que le rendirían frutos en el comienzo de la Guerra Fría. Ello le permitió superar su aislamiento internacional casi total. La excepción fueron los graneros argentinos en la época peronista, mediante los créditos de ayuda a España de Estados Unidos ya en los años 50, la entrada en UNESCO en 1952, los acuerdos con Estados Unidos en 1953, que tuvieron el precio de las bases militares norteamericanas en suelo español, y el concordato con el Vaticano ese mismo año. Hubo crecimiento ya en esos años, pero una economía básicamente cerrada, y habrá que esperar al desarrollismo de los años 60, tras el duro plan de ajuste de estabilización de 1959 para una economía más abierta, sujeta a planes de desarrollo, y que prestigió internacionalmente a Franco, pero de hecho minó su base sociológica del régimen. Eso ya serán los años 60, 70, en donde la situación de Euskadi y de Aberreguna serán distintas. Pero ciertamente tenemos ahí ese periodo en donde aparentemente no se hizo nada, que será la base para el discurso de la, entre comillas, necesidad de surgimiento en el periodo posterior de la organización terrorista ETA, que tiene una conceptualización de independentismo oportunista, una independencia con un carácter mentiroso, falsario, en tanto cuanto su verdadero objetivo es constituir un régimen marxista-leninista vinculado con Moscú. Pero bueno, ciertamente eso es materia de otro periodo y de otras circunstancias. Estamos en 1946-1951. La esperanza, la ilusión, la idea de volver a tierra vasca, de retornar del exilio, cosa que evidentemente no sucedió y que en buena medida hermanó conceptualmente al pueblo vasco con el pueblo de Israel, en tanto en cuanto ellos sí pudieron volver, aunque tuvieron que pasar por esa guerra de independencia de 1948-49, con marinos vascos, aportando su granito de arena, y lo mismo que los judíos decían el año que viene en Jerusalén, los mensajes vascos y del Lehendakari Aguirre decían el año que viene en Euskadi. Tardó. El Lehendakari no lo vio en su cuerpo vital. Fue enterrado en el País Vasco, sí, donde sigue residiendo, en Iparralde. Pero la espera
llegó a su fin unos años después. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur beroat, Betty Gelpie.